improviso. Bienvenides, amigues del planeta Tierra, humanoides y no tanto. Queremos darles este cálido saludo, este cálido abrazo para introducirles al programa de hoy día, hoy viernes 1 de septiembre, de este programa que se llama La Docta Anarca, transmitido por Radio Revés de 4 a 5 de la tarde, de 16 a 17 horas. Hoy tenemos un equipazo. Estamos como siempre con Emilce Riveros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Emi. Estamos como siempre con Sara Letzen. Hola, ¿cómo andan? Estamos con Sofi de Radio Revés, que nos opera como siempre. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Estamos con Oliverio Smukler Pernacetti y estamos con Anker Díaz Nocera, a quien agradecemos también muy cálidamente, que nos va a estar contando un poco acerca de uno de estos ejes que hemos traído el día de hoy. ¿Quieren contarnos un poco de lo que vamos a hablar? Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar un poco sobre uno de los ejes, el eje número 10, llamado Desarrollos Desiguales y Atrocidades del Neoliberalismo, concentrándonos en el Plan IRSA, y específicamente en la autovía de Punilla, para después en la segunda mitad del programa charlar con Anker sobre el eje género, espacio y sexualidad, feminismos, transfeminismos y movimientos LGBTT y QNB+. Perfecto, qué hermoso momento para empezar diciendo que también es nuestro cuarto programa. Es nuestro cuarto programa y vamos a empezar por escuchar un temita musical hermoso que nos proponen las Tranqui Punky, Muchacha.
Bueno, eso fue Muchacha de las Tranqui Punky. Increíble banda de punk. Queríamos comentarles que siempre pueden encontrar a La Siga por nuestras redes, en el Instagram, en siga.icag con doble G. También que nos pueden, el programa La Docta Anarca se puede escuchar por la página web de Radio Revés o por FM, por la 88.7. Además queremos compartirles el WhatsApp de Radio Revés, por si quieren escribirnos, que es 549-351-759-5678. Bueno, Sari, muchísimas gracias por la difusión. Tenemos tanto Instagram como Facebook de La Siga y CAG, que quiere decir Conferencia Internacional de Geógrafes y Geografías Anarquistas. Es un evento a realizarse acá en la ciudad de Córdoba del 26 al 30 de septiembre en el Espacio Cultural San Martín. Un poco este programa es una derivación de esa actividad conjunta que estamos armando docentes, estudiantes, y digamos, yo creo que la columna vertebral de este programa de radio básicamente viene siendo la conferencia anarquista, que nos orienta en base a ejes de debate que fuimos proponiendo para incluir resúmenes, ponencias, artículos, etcétera, que vinculen de alguna manera las perspectivas geográficas críticas o geógrafas anarquistas con estudios de caso particular. Y hoy tenemos uno específico, uno más concreto. El eje 10 nos reúne en torno a desarrollos desiguales y atrocidades del neoliberalismo, y lo pensamos desde el extractivismo, porque entendíamos que si había un hilo que conectaba tanto neoliberalismo como desarrollo desigual, era ese, el del extractivismo, el de la imposición forzosa de un régimen de extracción de recursos, tanto materiales como inmateriales, y que en definitiva llevaba a desigualdades, a asimetrías, a circunstancias de autoridad y de violencia, en donde la naturaleza y la sociedad de hecho no se encuentran separadas o divorciadas, sino que son un todo. Hoy hablamos de procesos socionaturales, no tanto naturales o sociales, porque entendemos que esa es una de las contradicciones principales que se nos presenta al querer entender problemas como lo que está sucediendo en Punilla con la autovía, lo que sucede al norte del país con las fumigaciones, con el desmonte, con la tala, y una serie de ejemplos que vamos a estar mencionando ahora. Bien, sí, como bien decías, Crico, vamos a abordarlo a este eje desde el extractivismo, pero para poder hablar del extractivismo vamos a remontarnos mucho tiempo atrás en el tiempo, valga esa redundancia. Hace ya 47 años comenzó en la Argentina lo que fue un proceso que se llamó de reorganización nacional, que fue la dictadura militar, cívico-militar y eclesiástica, que tuvo un exponente en materia económica que fue Martínez de Hoz, quien fue ministro de Economía desde el 76 hasta el 81, y a lo largo de esos años se impuso el plan económico de la dictadura, que consistió de alguna manera en abrir un poco los negocios del país a las inversiones extranjeras. En este sentido vamos a destacar que ese plan económico consistió de alguna manera no solamente en esa apertura al extranjero, sino en una serie de medidas que impactaron directamente en el pueblo argentino. Fueron medidas del terror, fueron acordadas a lo largo de los años sobre la base de una quita, si se quiere, una destrucción del Estado intervencionista, que era un poco el Estado de Perón, lo que proponía el peronismo en su momento,
Y una de las frases más recordadas de Martínez de Hoz es: achicar el Estado es agrandar la nación. Mientras que eso en los hechos fue algo completamente diferente, lo que supuso fue en las principales medidas un congelamiento en los sueldos, un desplazamiento de las medidas laborales que habían en ese momento. Por ejemplo, los sindicatos dejaron de poder negociar las paritarias con sus trabajadores y los empresarios, y lo hacía el Estado. Entonces el Estado fijaba esas sumas, el Estado era de alguna manera quien decidía eso. Entonces había por un lado una necesidad de achicar el Estado, pero una contradicción donde el Estado también seguía siendo funcional a los militares para facilitar su plan de gobierno. Este plan, como todos sabemos, es un plan neoliberal, en primeras instancias liberal, marcado en un contexto donde había dictaduras en Brasil, en Chile, en Uruguay, toda una avanzada de la derecha liberal por sobre los territorios latinoamericanos. Y esto se enmarca en esa filosofía. El plan de Martínez de Hoz se enmarca en la filosofía liberal. De ahí es que nos encontramos, por ejemplo, con él en su momento. ¿Por qué representó esto? También es muy interesante, ¿no? Para la junta militar de Videla, Martínez de Hoz significó una persona muy, muy importante. Era como el perfil del economista justo para ese momento. Él había anteriormente sido presidente de Asindar. Asindar es una de las fábricas de acero más importantes de la Argentina, que en aquel momento era una empresa nacional. Después ya no lo fue más. Y dentro de las medidas que hubo en ese plan económico, hubo una congelación del salario, y así se perdió a lo largo de los años de la dictadura el poder adquisitivo de la gente, con un 40% de la pérdida del salario, digamos, del valor del salario, que solamente es comparable con el más de 60% que tiene acumulado en los últimos 5 años la Argentina, en este contexto inflacionario que estamos viviendo. ¿Te puedo hacer una interrupción? Sí, por favor. Sobre lo que comentabas de esta cuestión, este discurso de achicar el Estado. Bueno, ese es el clásico discurso neoliberal que lo vemos hasta el día de hoy, de el Estado no debe intervenir, el Estado tiene que dejar que las empresas hagan lo que quieran, etcétera, etcétera. Pero en realidad, vamos a decirlo de esta manera, eso es una mentira. El Estado, para el neoliberalismo, sí tiene que intervenir, pero tiene que intervenir siempre a favor de las empresas. Sí, por supuesto. Ya no estamos, ahora el Estado hoy por hoy es un Estado que media entre las grandes corporaciones y la nación, digamos, como es funcional a esas medidas. Totalmente. En aquel entonces hubo hasta un congelamiento hasta una eliminación, del control de precios. O sea, ya el Estado era, a la vez que intervenía en estos negocios y los liberaba al mercado, porque ¿qué era lo que se decía? Que un Estado no podía, que la economía no era libre si había un Estado interventor, y que eso no era bueno para las personas. Entonces, en ese momento, las tasas de interés que ofrecía el Estado argentino a través de ese Ministerio de Economía, lo que facilitó fue el ingreso de muchísimo dinero en la Argentina, que no era producto de la producción nacional, sino que era capitales extranjeros incorporándose a la economía argentina sobre la base de esa promesa de las altas tasas de interés, digamos. Entonces, hubo una reducción del gasto público a través del despido de muchos empleados públicos, a los que también se les firmaba su liquidación con una leyenda que decía potencialmente subversivo. Gravísimo, porque no le permitía a la gente tampoco poder salir a luchar por sus derechos y reclamar la restitución de su puesto de trabajo, ¿no? Entonces ahí empieza a haber como una gran entrada de bienes del extranjero sin restricciones, sin regulación, sin impuestos. Las retenciones bajaron a 0, entonces la retención de la importación significaba eso, de alguna manera abrir
esa frontera nacional a esa experiencia liberal de libre comercio, algo muy de moda por aquellos años. Y tuvo su momento de debate y de discusión, digamos, se opuso finalmente la clase obrera y la clase trabajadora en Argentina en el año 81, en marzo del 81, con una marcha encabezada por la CGT que dirigía Ubaldini. Ustedes eran muy jóvenes para saber quién es Ubaldini, pero fue la primer marcha que se hizo a la iglesia de San Cayetano por pan, paz y trabajo, porque evidentemente el contexto inflacionario cerró incluso en la época de Alfonsín con unas tasas elevadas de inflación, tanto de inflación como los índices de precios mayoristas que escalaban casi cerca del 60%. Esto es el encarecimiento aproximado de un 33% de la vida de los argentinos cuando finalizó el mandato de Alfonsín. Ya estamos en esa época. ¿Qué pasa? Todo esto fue tapado por la vuelta a la democracia. Entonces no se hablaba de economía en ese momento, se hablaba del regreso de la democracia, de las garantías constitucionales democráticas y ese consenso que se había luchado por restablecer a lo largo de los años. Eso dejó, por supuesto, un gobierno alfonsinista inflacionario, con una economía muy, muy inflacionaria también, digamos, como toda una época bastante oscura, en donde mucha gente literalmente se estaba cagando de hambre. Y a lo largo de los años después vino el menemato, con una promesa de transformar las cosas para la gente, y tomó las mismas medidas liberales, pero las reforzó. Ya no solamente contaba, digamos, con una suerte de plataforma, sino que sentó bases más grandes para que lo que hoy conocemos como extractivismo o reprimarización de la economía productiva argentina se hizo, como les decía, se hizo a través de tratados de protección y fomento de las inversiones extranjeras. Promover, proteger, significaba brindar una suerte de atracción a las inversiones a costa de una protección que no podía ser otra cosa que represión a los pueblos. Ejemplos para esto sobran. Tenemos muchos ejemplos a lo largo y ancho de este país de resistencias al avance del neoextractivismo que es muy difícil de evitar, digamos, no se puede evitar ese rechazo popular. Sin embargo, está amparado por estos tratados de protección de las inversiones, ¿no? Hoy por hoy nos encontramos en un país que tiene una tendencia a seguir reforzando esa matriz productiva neoliberal sobre la base de un país desindustrializado también, ¿no? O sea, esa pérdida en aquellos años de la capacidad productiva industrial argentina hizo que muchas pymes, muchas empresas en general quebraran, cerraran y no les conviniera endeudarse aún más todavía para sostener sus actividades. ¿Todo por qué? Porque ya venían las cosas de afuera hechas. Sí, venían de Taiwán, de China, de muchos lugares. Sí, dos cosas, perdón, Memi, que sí, no, por se favor. me ocurrieron mientras vos ibas hablando, que, digamos, tiene uno que ver con el aporte de Sari, que tiene que ver con en qué medida el Estado se achica, en qué medida desaparece, entre comillas, que hay una cuestión muy presente ya desde marzo, o sea, estamos hablando hace 200 años, que tiene que ver, ¿no?, con esta idea de el Estado en su estado más primitivo, el Estado como un aparato de represión, o sea, el Estado como un instrumento garante a través de la policía y los militares de sostener, digamos, ese orden y esa dinámica de clase bien marcada. Digo, la dictadura pudo hacer todo esto gracias a la prohibición del sindicato, gracias a la prohibición de reuniones de más de X cantidad de personas. Y digo, es un poco lo que se viene promoviendo desde las agendas electorales actuales de Patricia Bullrich y Javier Milei. Y lo segundo que quería aportar nomás es que ese modelo de apertura de importaciones y
y destrucción de las economías regionales favoreció a muchos empresarios que hoy en día están, de hecho, formando parte del poder político, como el grupo Macri. Empresas como Mackentor de repente cierran y son adueñadas por grandes monopolios que de los años 70 a los años 90 pasan a concentrar alrededor del 80% o el 70-80% de las empresas, de los grupos. O sea, se generan monopolios con la dictadura, ¿no? Después. Sí, así es, absolutamente. Y es algo que facilita de alguna manera con una plataforma política la imposición de un modelo. Es esto, digamos, el Estado como una herramienta para sostener y mantener un modelo o imponerlo, vamos a decirlo más claramente, es una imposición. Por otro lado, también no nos olvidemos que en el año 2008, con la 125, la enmienda de la resolución 125, casi se pudre un país entero, digamos. Hubo mucha disputa por las retenciones, para que no fueran un monto fijo, que fueran móviles, porque ya también nos estábamos anticipando a una debacle económica que iba increciendo, ¿no? O sea, no es que venimos de una época dorada, no es que hay una década ganada, no existe una década ganada, más allá de lo que los discursos puedan presumir, ¿no? Estamos en una situación que es bastante apremiante, donde la pobreza aumenta, la desocupación también, donde las medidas estatales, las medidas gubernamentales son parches para la situación actual y en donde nada de esto ha cambiado en términos de productividad, en términos de facilidad, digamos. No hay un Estado que ya sea tan interventor como lo era antes. Algunas garantías se pueden llegar a sostener, lo cual es una discusión muy picante a la hora de pensar cómo desde la anarquía vamos a terminar defendiendo una democracia burguesa por evitar el avance de la derecha, ¿no? Entonces hay mucha discusión en el medio para dar, no la vamos a ahondar ni profundizar ahora. Lo que sí podemos compartir es que en los últimos 20 años se gestó también a nivel regional lo que fue de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo. Se ejecutó un plan que es el famoso plan IRSA, que es la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana, que consta en la construcción de obras públicas, el financiamiento de obras públicas a lo largo y ancho de América Latina, con el único propósito de poder facilitar el vehículo de las materias primas, ¿no? Esto está pasando en toda América Latina y eso es lo que hace más evidente que se recrudezcan los conflictos en torno a el avance de la megaminería. Ahora, en esta actualidad, la lucha por la minería del litio, que no es poca cosa, digamos, estamos hablando ya de tierras raras, minerales estratégicos, para quienes significa algo y en detrimento de quienes va. Porque en el país hay opiniones muy encontradas y muy disímiles en torno a esta cuestión, ¿no? Que es como nos estamos oponiendo a un desarrollo, pero un desarrollo ¿a costa de qué? A costa de cagarnos de hambre, a costa de dejar a la gente sin su lugar, sin su tierra, a costa de encarecer, de empobrecer nuestra calidad de vida también. Entonces eso no es menor. De ahí que dijimos, bueno, vamos a abordar este eje de las desigualdades de esta manera, hablando de un contexto histórico. Hoy, además de estar haciendo geografía anarquista, estamos haciendo un poco de historia también. No es nuestra área, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Creo que historia y geografía se llevan muy bien, de hecho. Son disciplinas hermanas. Tenemos para traer un estudio, un caso que tiene que ver con el de la autovía de Punilla, que como bien mencionó Memi recién, nos introdujo de una manera muy singular y muy precisa. Es parte de este plan de infraestructura, de integración de infraestructura regional para Sudamérica, y que tiene que ver básicamente, digamos, con una autovía, la autovía, como decíamos, del departamento de Punilla, la alternativa a la ruta nacional número 38, que es el puente Costa Azul, el puente entre Costa Azul y La Cumbre, que también incluye al puente de José Manuel de la Sota, construida entre los años 2019, 2020 y
en vías de construcción, o sea, se está construyendo, ¿no? Por el gobierno de Schiaretti, iniciada y continuada ahora por Martín Yarlora. Un poco este proyecto tuvo serias objeciones desde un punto de vista teórico, conceptual y también práctico. En primer lugar, fue financiada con capitales del FMI, millones de dólares por kilómetro de ruta construido, y al costado de esas rutas asentamientos bajo la línea de pobreza, falta de hospitales, falta de escuela, etcétera, que tenía, como decíamos, varias contradicciones. O sea, por un lado, no ponderaba el bosque nativo en categoría roja, por donde pretende y pasa, de hecho, atraviesa, digamos, un sector que es parte del 3% de bosque nativo que queda en la provincia de Córdoba, un porcentaje que en los últimos 20 años se ha reducido casi en un 70, también 80%, algo alarmante, algo que arroja luz acerca del modelo productivo que tiene el PJ en Córdoba, quienes nos están gobernando acá, pero también negaba la existencia de sitios arqueológicos. Punilla, una región que cuenta con una alta densidad demográfica en el pasado prehispánico, con un montón de morteros, con un montón de puntas de flecha y con un montón de comunidades en resistencia, come chingonas, y tampoco tenía en cuenta el impacto vertical que iba a generar sobre las cuencas de los ríos Yuspe y Río Grande, y tampoco consideraba el impacto de las voladuras y explosivos, sobre las familias que vivían alrededor, la contaminación sobre el ya dique San Roque, que tiene unos niveles de eutrofización alarmantes y que se pueden sobre todo contemplar en días muy calurosos y de verano con los olores. Y creo que este es un tema que nos reúne seguido para entender un poco estos planes de infraestructura. El IRSA mencionábamos también, o menciono, yo traigo a colación el Cosiplan también, que tiende a conectar ambos océanos, Atlántico y Pacífico. Y hay algo de esto que tiene que ver con la lógica de acumulación por desposesión, un poco planteada por David Harvey y Marx, que nos convoca a estar alertas, a informarnos y a dialogar con los territorios. Sí, totalmente. Sobre el tema de la autovía Punilla también, mucho de la discursividad alrededor de eso era, como disminuir el tráfico en época turística, a lo que se pueden dar dos contraargumentos, que serían ¿cuánto vale disminuir el tráfico en época turística cuando el resto del año no existe ese tipo de tráfico? Destruyendo la vida de personas, destruyendo registros arqueológicos, sitios arqueológicos, generando violencia para familias. Desalojando familias. Desalojando familias. Bueno, hace varios meses no tiene que ver con desalojos, pero sí con el tema de los ruidos de la construcción. Muchas familias a lo largo del año pasado y de este año la estuvieron pasando muy mal por la cantidad y el volumen de los ruidos. Infancias pequeñas, digamos, que estaban con serios problemas. Y esto sí lo podemos entender un poco con el concepto de acumulación por desposesión que retoma Harvey, un alto geógrafo marxista de Marx. Que dicho así resumidamente y mal, es la idea de que el capitalismo para acumular, necesita constantemente justamente eso, despojar bienes comunes. Por bienes comunes no me refiero a bienes públicos, como serían tal vez una plaza, sino por bienes comunes nos estamos refiriendo a semillas, al agua, a la posibilidad de tener vertientes de agua, etcétera. Exactamente, a las montañas. Yo pensaba una cosa, nomás que me olvidé en la vorágine de información que tengo en la cabeza en este momento.
que tiene que ver con la audiencia pública para la construcción de esa autovía. La audiencia pública fue en el año 2021. Estábamos todavía en contexto pandémico, en un contexto de aislamiento social obligatorio y preventivo, y fue virtual. Y pese a al advenimiento de la virtualidad por el tema de conectividad y disposición de compus, etcétera, se hizo igual, y en esa audiencia pública que no fue vinculante hubo un 80% de participación vecinal aledaña a la ruta, es decir, que se opuso. Entonces, ¿cómo los estudios de impacto ambiental pueden constituir, en palabras de Mitchell, un proyecto de muerte? Así es. Bueno, hemos abordado lo más completa y ágilmente posible este primer bloque. Vamos a pasar rápidamente al tema musical, que no va a sonar completo porque está Anker con nosotras y esperando ansioso su entrevista. Y vamos a charlar con él respecto del eje 7, como decíamos, género, espacio y sexualidad. Le vamos a agradecer a Pali, que nos está escuchando desde 1 de mayo. Estamos haciendo historia. Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Futuro por pasado. Soy la gobernadora viral y con mi aura angelical te voy a gobernar. El cambio ya llegó y lo represento yo. No más políticos, soy cool. Soy la gobernadora cool. Buenos Aires, sobre todo. Buenos Aires, sobre todo. Sobre todo. Buenos Aires, sobre todo. Buenos Aires. Tomando un jugo natural. Bueno, estuvimos escuchando una partecita de Viral, de Cumbia Queers, se les recomiendo que la busquen después. Y acá estamos con Anker Díaz Nocera, marica trans, autista, trabajadora sexual, activista transfeminista, lo cual implica una postura necesariamente interseccional y por ende antiespecista, antirracista, anticapitalista, antiextractivista, etc. Es anarquista, es humane de un gato, ridícula, y a veces escribe poesía y códigos de programación. Bienvenida, Anker. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte acá. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer como para introducirnos a la temática es ¿cómo es tu vida cotidiana, digamos, como una persona trans en una sociedad cis, heteronormada? ¿Nos puedes contar un poco? Sí. En primer lugar, es algo que nos atraviesa desde el nacimiento, desde antes de nacer, incluso desde que te hacen la ecografía y le dicen a tu madre en base a tus genitales si vas a ser mujer o vas a ser varón, y en función de eso se construye toda una matriz en la cual somos criades y a la cual somos forzadas a participar, ¿no? Y una cosa bastante compleja que por suerte hoy creo que está cambiando un poco es que no tenemos un modelo a seguir que no sea heterosis normado. Entonces nuestras construcciones en la infancia suelen ser siguiendo modelos que no nos representan y por ende muchos de nosotros terminamos entendiendo nuestras identidades y transicionando en la adultez porque recién en esos momentos es en donde podemos empezar a encontrar otros modelos a seguir y poder entender que no hay una única forma de existir y de habitar el mundo, ¿no? Y después a lo largo de la vida, al ser una matriz estructural, digamos, el heterosis patriarcado implica también que en nuestro cotidiano todas nuestras prácticas están atravesadas por la violencia heterosis patriarcal y toda la sociedad está estructurada en eso. Entonces, en todos los ámbitos de nuestras vidas vamos a estar afrontando esas violencias y esas estructuras
desde la falta de acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, muchos que han sido incluso excluidos de sus familias por el simple hecho de ser quienes son. Entonces, nada, es como una lucha permanente, por un lado de construir redes de espacios más amables con nuestras existencias, pero también una lucha por transformar la sociedad, ¿no? Y por garantizar un acceso a derechos que sea un acceso para todos, ¿no? Porque algunos tuvimos la suerte de un pseudo privilegio de poder acceder a ciertos derechos que otros no tienen ese acceso. Entonces también es una lucha por ampliar esos derechos y que lleguen a todos, y que ojalá el día de mañana no haga falta seguir luchando por acceder a esto, ¿no? Sí, o para poder volver a tener algunos derechos, digamos, pensando en resultados del espacio y demás. Sobre eso, mientras hablabas, me surgió la duda, digamos, de vos en tu paso por la carrera de geografía, por tus estudios geográficos, digamos. Como decías, como es algo que atraviesa todas las aristas de la vida, es eso. ¿Cómo, digamos, ha influido sobre tu perspectiva sobre la geografía y sobre el anarquismo, digamos? Qué difícil. Pensando en ambas como ambas muy tradicionales, muy poco críticas a una sociedad heteronormada. Sí, es una lucha constante en ambos ámbitos. En la geografía en particular me pasó que uno de mis primeros acercamientos a las líneas de estudio que tengo hoy, que son más de las perspectivas transfeministas, fue querer armar una clase para una ayudantía y armar una clase con perspectiva de género, y cuando me puse a buscar todas las perspectivas, entre comillas, las perspectivas de género, era hablar de mujeres heterosis en la vida. Entonces nada, de repente me puse a investigar y todo, o sea, tanto perspectivas feministas como de género, se enfocaban en hablar de mujeres heterosis, que además, bueno, no se explicita, ¿no? Ese es un privilegio cisexual, no se explicita, se habla de mujeres y se da por sentado que esas mujeres son cis heterosexuales. Entonces, a partir de ahí empecé como a hacer toda una búsqueda muy difícil, y la verdad es que tampoco hay muchos geógrafos trans, somos muy pocos, y tiene que ver con una falta de acceso a la educación, ¿no? Que hace que muchos no lleguen ni siquiera a terminar el secundario. Y en el anarquismo hay un poco de todo. Por suerte cada vez es más común tener perspectivas transfeministas, pero bueno, pasa un poco como en todos los ámbitos de las discusiones políticas, en donde el feminismo que pesa más fuerte es un feminismo muy mujeril, muy de mujeres cis heterosexuales. Entonces es como que siempre estamos un pasito atrás, ¿no? Como que ahora la prioridad es discutir los derechos de las mujeres heterosis, y después en algún momento vendrán nuestros debates, y como siempre es dar los debates por separado, cuando en realidad estamos luchando por lo mismo, por el reconocimiento y el acceso a derechos. Sí, que es algo que plantea mucho desde una perspectiva bastante integral los feminismos comunitarios, ¿no? O sea, los feminismos comunitarios, en lugar de buscar excluir, todo lo contrario, buscan integrar, buscan incluir, buscan una perspectiva que hable más de la equidad entre los géneros que de las diferencias o de los privilegios y los derechos adquiridos, inclusive. Sí, hay, por suerte, o sea, también hay una cuestión que hablamos en los primeros programas de la Docta Anarca, que fueron un poco una prueba piloto, una suerte de navegación a vela que nos iba llevando de un lado a otro. Planteábamos esta idea del desafío de la geografía, no tanto del anarquismo, porque el anarquismo ya de este lado del hemisferio en Occidente tiene casi 200 años, pero la geografía es relativamente nueva. Se institucionaliza a mediados del siglo XX, y digo, los desafíos que tienen las personas trans en una disciplina nueva, ¿no? Como la geografía, para abrirla, para aportarle, para hablar desde geografía en clave trans, y las múltiples dimensiones espaciales que esto habilita. Digamos, si hay una forma, o cómo, o de qué manera la comunidad trans puede brindarnos otra perspectiva del territorio, del espacio, del lugar,
que ha sido incluso visto de manera superficial por geógrafos varones cis, y que de repente eso habilita nuevas espacialidades, nuevas democracias. Digo, qué desafío tan enorme, tan lindo y a la vez motivador que hay, ¿no? Sí, y quiero decir una cosa, que igual que sea una disciplina nueva, no es como el factor principal, porque convengamos que hay un montón de otras disciplinas que son más viejas y que igual las personas trans no tenemos acceso, y que tiene que ver con una invisibilización histórica, ¿no? Y con también una imposición colonial de un binarismo de género cisexual, que hace que hayamos sido borradas de la historia, incluso de la historia de nuestros pueblos originarios. Sí, en ese sentido también me gustaría volver un poco atrás en mis palabras. Lo que decía recién del feminismo comunitario es como llegar muy rápido a ese momento del feminismo comunitario sin haber podido acompañar efectivamente como sociedad los procesos de los transfeminismos. También es una deuda de alguna manera, ¿no? O sea, eso queda como un pendiente. Si bien es inclusivo y es integral, sigue siendo una deuda pendiente. Te hago una pregunta, Anker. ¿Qué opinión tenés vos con el tema, o qué opinión o cómo se está viviendo en la comunidad trans esta tendencia electoral que va en un alza de la derecha extrema? Yo no sé si puedo hablar por la comunidad trans, puedo hablar por mí. Primero porque la comunidad trans es bastante heterogénea, y segundo porque no estoy como en este último tiempo dando tantos debates, pero sí la veo complicada, más allá de mi postura ante las elecciones en términos generales y mi postura ante el Estado. La veo complicada porque los tres candidatos que tienen posibilidades de ganar, digamos, ninguno tiene una propuesta política hacia nuestro sector, ¿no? Ninguno tiene una propuesta en donde se busque, al menos con alguna política de cotillón o para lavarle la cara al Estado, pero ninguno está haciendo una propuesta hacia nuestro sector, o que vaya a medianamente poder mantener el estado actual de las cosas, que lamentablemente es a lo que podemos aspirar, ¿no? A no empeorar, como ni siquiera estoy pensando en que mejoren nuestras condiciones, no empeorar. Ninguno de esos tres candidatos está haciendo propuestas concretas, y a mí me parece importante dejar de centrar tanto el debate en a quién votar, que es algo que pasó mucho, sobre todo post-paso, que está todo como el debate centrado en a quién votamos, como si la alternativa del oficialismo fuese una alternativa que nos vaya a garantizar una calidad de vida. Ya vimos las medidas que viene tomando post-paso Massa. Entonces me parece que tiene mucha más potencia pensar en cómo nos vamos a organizar, porque gane cualquiera de los tres, no voy a caer en que son lo mismo, pero gane cualquiera de los tres, va a implicar un retroceso en nuestras condiciones de vida. Entonces me parece que la potencia está en pensar cómo vamos a afrontar lo que se viene, porque se viene difícil, y desde mi perspectiva no creo que estemos preparados para sobrellevar esta situación de la mejor manera. Sí, es verdad. Es real que ninguno de los tres candidatos tiene la cuestión de género, por ponerlo entre comillas, como parte de la agenda, eso sin dudas. Y me imagino que para salir de la cuestión de género sin hablar de ese feminismo blanco, sin hablar de ese feminismo del pañuelo verde o qué sé yo, hay este otro feminismo, el transfeminismo, que lucha diariamente por sus derechos en un cotidiano que es muy adverso en general. Y es cierto, digamos, es como que no hay una política y hay un consenso, no solamente en este área, sino en otras, de que la estrategia es el cómo vamos a construir un plan entre nosotros que nos lleven más o menos a no perder tantas garantías, a ver si podemos cultivar algunas más, pero es real eso, digamos, que ninguno de los tres candidatos tiene una agenda de género puesta en su programa de gobierno. Sí, yo quería igual generar un contrapunto en este momento, sin ánimo de debatir una hora, pero yo creo que en realidad sí hay una agenda que es deliberadamente, marcadamente machista, patriarcal, colonialista, etcétera. En sus discursos
hay una perspectiva acerca del género, acerca del inmigrante, acerca del pobre, muy marcada, muy pronunciada, y es un poco lo que decías vos mismo al principio, es un contexto de derecha. O sea, y Sí. lo más importante siempre es situarlo. Y trayendo a colación algo que dijo Anker, muy interesante, que es organizarnos un poco por fuera de estos aparatos que son muchas veces masoquistas, porque une vota pensando que lo van a beneficiar y al contrario en la mayoría de los casos. Y digo, estamos armando un taller ahora en breve, no sé si nos podrías contar un poco de eso, cuándo va a ser, dónde. Vos lo vas a estar dictando, ¿no? Sí, el jueves de la semana que viene en la Facultad de Filosofía y Humanidades vamos a estar haciendo un taller de educación sexual integral, un poco también haciéndole frente, ¿no?, a las avanzadas de la derecha y a todos estos discursos, y también para seguir fortaleciéndonos, seguir encontrándonos y tejiendo redes. Así que están todas invitadas el jueves que viene a las 6 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Humanidades. En esa línea me dieron pie a una cosa que quería comentar, que es, me quedé pensando en algo que dijo Crico de cómo las vivencias heterogéneas de las personas trans pueden aportar a la geografía y a los anarquismos, de que cerremos pensando cómo pueden aportar las geografías y los anarquismos a las vivencias de las personas trans, digamos, que es algo que no es considerado, casi va en mi paso por mis estudios, es algo que he pensado, pero porque estabas vos. Sí, es que implica cambiar la perspectiva desde la que nos posicionamos, ¿no? Y a quienes visibilizamos, a quienes les damos lugar, implica romper con estructuras bastante históricas de a quienes citamos en la academia, por ejemplo. Recién ahora se están empezando a dar autoras, mujeres heterosis, mayormente blancas, europeas o de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo rompemos con esas lógicas? Y cómo también visibilizamos otras experiencias y otras vivencias que no tengan que ver con la construcción de conocimiento oficial y académico y demás, porque justamente es un espacio al que no tenemos acceso, ¿no? Entonces, si no podemos llegar a recibirnos de la universidad para poder construir ese discurso y que sea reconocido, nunca vamos a ser parte de las estructuras curriculares. Alucinante. Gracias, Anker, por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ir cerrando este programa. Gracias al equipo. Gracias a Sofi por estar operando, a Anker por estar acá. Recuerden que desde la SIGA estamos haciendo una rifa que se sortea el viernes que viene, así que por favor cómprenos una chancecita. Una semana les queda, pero pueden encontrar toda la info, les recordamos, en nuestras redes de la SIGA, tanto en Facebook como en Instagram. Nos mandan un mensajito y pueden comprar una por 500, dos por 900 pesos. Hay muchos premios de cooperativas, de espacios comunitarios que están dando lo mejor desde la agroecología, desde la solidaridad y la empatía. Y eso, que la libertad no es solamente algo que se dice, sino algo que se hace justamente en contextos de apoyo mutuo, de solidaridad y de horizontalidad entre pares. Ya lo dijo la compañera Maite Amaya, la libertad es un músculo que se ejercita. Será hasta la semana que viene, nos encontramos el próximo viernes a las 16 horas por este mismo canal.
Radio Revés transmite en 88.7 MHz y en www.radiorevés.com.ar.